Mari se encontraba cosiendo su túnica de lino cuando una voz límpida le anuncia desde el umbral de la entrada: eres un reflejo de luz en la inmensidad del mundo, un susurro divino en el viento que te envuelve. No caminas sola, pues una presencia sutil te abraza, guiándote con amor y propósito en cada amanecer. Inadvertidamente y sin temor, esbozó una sonrisa que rápido se convirtió en rubor. Sintió cómo su cuerpo vibró de una manera extraña, casi impura, e inmediatamente trató de ocultar la molestia y observó al forastero de pie en su puerta de una manera un poco confundida. El párrafo anterior es parte de una historia, obviamente basada en hechos reales, y más aún, parte de una doctrina que, si no la más grande, posiblemente la que más adeptos y controversias ha generado a lo largo de la historia de la humanidad. Ese párrafo también pertenece a una historia que hemos presentado en El Hombrecito del Campanario, Incubare, la historia de Gaby y Mari, al cual te invitamos a que le eches un vistazo si aún no lo has hecho. Por esta misma razón, y por todo lo recolectado en nuestra ardua investigación sobre este tema, más todo el material elegido para confeccionar dicha historia, es que queremos hacer esta mentira de patas cortas, que no sorpresivamente es la número 13, a manera, podríamos decir, de aclaración a todo lo que en dicha historia expusimos. Y no porque creamos que la gente no fuera a entender lo expuesto en dicha historia, que es real, o por lo menos así lo creen millones y millones de personas, sino porque entendemos que es un tema muy delicado, controversial y que puede malinterpretarse en su esencia y herir las creencias de estos millones y millones de personas. Por eso, en esta mentira de patas cortas, tratamos de echar un poco de luz al asunto, sin tratar de ofender a ningún iluminado, ni ser tildados de herejes, por supuesto. Pero antes aprovechamos para agradecer tu presencia aquí. Y si realmente crees que nuestro esfuerzo vale la pena, te pedimos que nos des un like, comentes, tal vez conozcas a alguien a quien también le puede interesar lo que hacemos para que lo compartas. Y si no lo hiciste todavía, por favor suscríbete al canal. Y si sos de esas personas fuera de lo común, bueno, si estás aquí no nos queda duda, puedes, si quieres, apoyar nuestro canal a través del link de donaciones por PayPal debajo del banner. Todo esto junto hará que sigamos adelante. Desde ya, 1000 gracias. Sin más preámbulos, aquí va la pregunta. Bueno, la primera. ¿Es posible que una mujer pudiese quedar fecundada por un incubo? El filósofo y escritor griego-bizantino Miguel Psellos, nacido allá por el año 1017, afirmó en su obra De Demonibus lo siguiente. Textual. Si los demonios eyaculan semen, a éste le falta, como al cuerpo de quien procede, tanto calor que nada puede ser más incapaz y menos apto para la procreación. Nicolás Remy, también conocido como el Viejo Remigio, y esto es broma, un magistrado francés nacido en 1530, quien se dice hubo supervisado la ejecución de más de 800 brujas y la tortura o persecución de un número similar, según lo relatado en su libro Demonolatry, publicado en 1595, que más tarde terminaría reemplazando a Armaleus Maleficarum, o el martillo de las brujas, como se lo conoce en español. Y sería considerado el manual más reconocido de los cazadores de brujas en algunas partes de Europa después de la llamada Baja Edad Media y ya entrado el siglo XVI. Remy, respecto a que un demonio utilice semen de un cuerpo para fecundar, diría, y textual: tampoco es posible que un demonio, actuando como súcubo, versión femenina del íncubo, pueda obtener semen de un hombre vivo, ya que la vagina de un súcubo es fría como el hielo y no puede, por tanto, estimular suficientemente el sistema nervioso del hombre, cosa necesaria para lograr una eyaculación. Tommaso Malvenda, español contemporáneo de Remy y perteneciente a los sacerdotes de la Orden Dominicana, en su obra publicada en 1604, De Anticristo, se refiere a esto de la siguiente manera. Para los demonios es muy fácil procurarse dicho semen, pues no tienen más que elegir hombres ardientes y robustos, cuyo semen, por naturaleza, es muy copioso, y con los cuales tienen, como súcubos, comercio carnal, y entonces eligen mujeres de la misma constitución y copulan con ellas como íncubos,
procurando que el hombre y la mujer maximicen su relación, pues cuanto mayor es la excitación, más abundante es el resultado. Como podemos ver en esta breve cronología, este tema ha sido el intríngulis de los teólogos por siglos, algunos más explícitos que otros, pero en fin, cuestionando las mismas vicisitudes. Ahora bien, ¿qué es un incubus? Las creencias sobre incubus y sucubus se remontan a la Edad Media en Europa, donde se creía que estos seres eran demonios y podían causar enfermedades, pesadillas e incluso engendrar descendencia demoníaca. Su fonética incubus o incubo proviene del latín incubus, que es la amalgama de las palabras in o sobre y cubare, que significa yacer o acostarse. En resumen, podríamos entender como incubo a aquel que se acuesta encima, y hace referencia normalmente a una entidad masculina. Cabe destacar también, aunque no es el tema principal, que la palabra sucubus haría referencia a una entidad femenina. La palabra succubus proviene del latín tardío succuba, que se refiere a una amante o concubina. Deriva del verbo succubare, que significa yacer debajo, formado por el prefijo sub, debajo, y cubare, acostarse o yacer. Y retomando el término incubus, aunque contradictoriamente a lo que autores como los antes mencionados decían, recordemos que estos pertenecían a un estrato social diferente. Durante la Edad Media, especialmente, era popular la creencia de que un incubo podía tener relaciones sexuales con una mujer para engendrar un hijo, como en la leyenda de Merlín, que fue el primer relato popular de ascendencia demoníaca en la literatura cristiana occidental, lo que se asevera en el Malleus Maleficarum, cuando se presenta al exorcismo como una de las 5 maneras de superar los ataques de los incubus. Pero en diferentes culturas y en diferentes periodos de tiempo existen figuras similares a los incubos, aunque con nombres y características diferentes. Tal es el caso que está perfectamente documentado y que podríamos denominar moderno, y es el de Doris Bither, conocido como la entidad. Este caso, que se hizo famoso en la década de 1970 en Estados Unidos, relata una serie de ataques sobrenaturales que Doris Bither y su familia experimentaron. La historia fue documentada en el libro The Entity por Frank De Felita y luego adaptada a una película del mismo nombre, película que recomendamos. No existe una forma determinada de representación, pero a través de la historia hay muchas similitudes en las descripciones que van desde las más osadas como humanoides grotescos, con alas, cuernos, garras, colmillos, ojos brillantes y cola. Hombres atractivos, musculosos, con cabello largo, mirada intensa y piel suave. No me miren a mí. Formas monstruosas, amorfas criaturas serpenteantes con extremidades huesudas y pelajes extraños. Obviamente notamos las referencias demoníacas en las descripciones, pero más en el lado realista, las víctimas los describen como seres demoníacos, sí, pero con rasgos humanos. ¿Qué más se cree de estos bicharracos? Dicen que tienen la capacidad de realizar un encantamiento al lugar donde se produce el ataque sexual, generalmente la cama de la víctima, de manera que cada vez que ésta descansa sobre dicha cama, se drena parte de su energía, que pasa directamente al demonio aunque esté lejos del lugar. Por eso, si al despertar te sientes cansado o cansada, que no has dormido bien, puede ser el colchón o un incubo. En algunos casos, las personas pueden afirmar haber visto, oído o sentido a otro ser u objeto cercano. Esto, en la psicología, se denomina fenómeno incubus o alucinaciones de intruso. Y también puede provocar una sensación de presión en el pecho, asfixia y ataques de ansiedad. Bueno, pero dejémonos de barbaridades y veamos qué dice la ciencia, esa a la que tanto creemos y en la que ciegamente confiamos. Según la psicología, este trastorno se produce durante las fases del sueño profundo, durante las fases NREM o no REM o sueños sin movimientos oculares rápidos. Los psicoanalistas interpretan los sueños íncubos o terrores nocturnos como autopunitivos porque proporcionan una satisfacción durante el sueño de un placer censurable. Pero esta explicación se encuentra con el gran problema de que durante esas fases del sueño no soñamos. No obstante, no existe una explicación que resuelva todas las dudas sobre este fenómeno. En ciertos delirios crónicos, como el erotomaníaco, puede darse de forma concomitante el síndrome de íncubo,
Suele darse en mujeres que relatan que sus amantes las visitan por las noches o durante el sueño y las tocan mientras duermen. La sensación puede ser de intenso placer o profundamente desagradable. Algunos otros estudios científicos sugieren que las experiencias relacionadas con los íncubos pueden ser explicadas por estados de conciencia disociativa durante el sueño, donde el cerebro puede estar parcialmente despierto. Ahora veamos cómo se observa o evalúa la tradición sobrenatural en la psicopatología a manera de apéndice. Hubo un tiempo en el que la enfermedad mental se explicó como algo desvinculado de la naturaleza humana, como un hecho sobrenatural. Ha habido diferentes concepciones de la psicopatología desde los tiempos primitivos hasta la Edad Media. También en ocasiones se asoció a factores como la posesión demoníaca o a un desequilibrio de fluidos y fuerzas interiores. Solo en épocas más recientes quedó establecido que debía ser causada por alteraciones en el sistema nervioso o por procesos mentales alterados. Las primeras y más antiguas formas de explicación de la conducta anormal fueron las que atribuían su origen a las causas mágicas y sobrenaturales. Aquellas sociedades trataban de comprender y explicar el comportamiento desde sus creencias y desde el desconocimiento científico, lo cual lleva a que las enfermedades mentales se trataran con prácticas como encerramientos, castigos y exorcismos. Aunque estos métodos, ciertamente primitivos, están hoy en día desacreditados, dieron lugar a los primeros enfoques terapéuticos, por así decir. Quedaba claro que se debía hacer algo para curar los síntomas más indicativos de posesión espiritual y o demoníaca. Aunque no existe mucha evidencia sobre cómo consideraban las civilizaciones prehistóricas a las conductas anormales, se tienen algunos restos arqueológicos que muestran formas particulares de perforación de los huesos craneales, una práctica conocida como trepanación, que consistía en hacer agujeros en el cráneo para que los espíritus malignos pudieran escapar por ellos. Cabe aclarar que algunas civilizaciones más avanzadas en procesos quirúrgicos utilizaban este método para la liberación de presión del cráneo. Ahora pues, echemos un poco de luz a todo esto y veamos qué piensa la religión acerca. La Biblia, que es la que más nos concierne aquí, no menciona directamente a los íncubos. La Biblia habla de demonios y espíritus malignos, y estos pueden manifestarse en diferentes formas y con diferentes propósitos. Sin embargo, no hay una descripción específica de los íncubos como se presentan en el folclore y la leyenda. Y aquí entraremos en un tema totalmente debatible. Si lo observamos desde el modelo científico o por darle un sentido más de barrio, si lo observamos desde un punto de vista más natural y humano, debatible cabe aclarar si enfrentamos las dos corrientes, la científica y la religiosa, lo cual no es nuestra intención. Por ende, queremos hacer un paréntesis aquí mismo, a modo de aclaración o disclaimer si se quiere. Como todos aquellos que nos siguen saben que en el Hombrecito del Campanero respetamos a ciegas las creencias y costumbres de todas las personas, tenemos un gigantesco vínculo con un símbolo católico como lo es la parroquia San Casimiro de la ciudad de Rosario, en Argentina, fuente de inspiración e imagen de nuestro canal. En nuestro espacio secundario, Reflexiones desde el Campanario, tomamos el tema del universo y de Dios como la base e inspiración de nuestros videos. Por tanto, lo expuesto aquí no representa lo absoluto, no trata de reescribir una tradición, contradecir una doctrina, ni mucho menos arrojar ningún tipo de supercherías o menosprecio a un tema que millones de personas llevan en el corazón. Pero somos humanos, y parte de este estado es ese constante cuestionamiento y esa incesante búsqueda por una explicación de lo que científicamente no tiene respuesta, como la fe, por ejemplo, que aceptamos y entendemos sin entender. Por todo esto y mucho más, abordaremos este tema con nuestro más absoluto respeto y dedicación. ¿Qué dice la Biblia de la concepción de María? Prestemos suma atención a las palabras y descripciones utilizadas. El nacimiento virginal es una doctrina fundamental del cristianismo. En el Evangelio de Mateo se menciona a María como una virgen que concebiría a Jesús por obra del Espíritu Santo. En la Biblia, la Virgen María es presentada como la Madre de Jesús, el Hijo de Dios, y la Madre de la Iglesia. Ella es una mujer judía de primer siglo, nacida en Nazaret y esposa de José. Es descrita como una joven humilde y fiel que aceptó la misión de ser la madre del Mesías, Jesús.
La Biblia enfatiza su papel como la madre del Salvador, que cumplió la profecía de que el Mesías vendría del linaje de David. Algunas interpretaciones religiosas consideran a María como la madre de la Iglesia, ya que Jesús, el Hijo de Dios, es el fundador de la Iglesia. Isabel, la madre de Juan el Bautista, declara a María: «Bendita entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». María aceptó humildemente lo que Dios le pidió que hiciera, véase Lucas 1:38, y valientemente avanzó y confió en Dios, a pesar de que las circunstancias de su embarazo podrían haberle causado cierta vergüenza, porque aún no estaba casada, véase Lucas 1:46 al 55. Pero obedeció a Dios fielmente y dio a luz a Jesús, lo crió y le enseñó. Pero, ¿cómo sucedió todo? Según la Biblia, María se entera de que dará a luz al Mesías a través de la visita del ángel Gabriel, quien le anuncia que concebirá por obra del Espíritu Santo y dará a luz al Hijo de Dios, a quien llamarán Jesús. En el relato bíblico del Evangelio según San Lucas, se describe que el ángel Gabriel se aparece a María, una joven virgen, en la ciudad de Nazaret. El ángel la saluda como «llena eres de gracia» y le revela que ha sido elegida por Dios para ser la madre del Hijo del Altísimo. María, sorprendida, pregunta cómo será posible esto, ya que es virgen. El ángel le explica que el Espíritu Santo descenderá sobre ella y el poder de Dios la cubrirá con su sombra, por lo que el niño santo que nazca será llamado Hijo de Dios. Wait a minute. Detengámonos un momento en esto último. El Espíritu Santo descenderá sobre ella y el poder de Dios la cubrirá con su sombra. Esto nos recuerda a aquel que se acuesta encima. ¿Coincidencias? La Biblia se puede equivocar, ¿no es cierto? Sigamos. También el ángel Gabriel le dijo a María: «Muy favorecida, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres». Lucas 1:28. María fue favorecida por el Señor porque era digna, humilde, valiente y fiel, y demostró estas cualidades a lo largo de su vida. Una de las cualidades fundamentales de María era su virginidad. ¿Qué podemos determinar a ciencia cierta con todo esto? ¿Cómo nos describe la Biblia a María? Podríamos entender que María, en su descripción bíblica, se la presenta como a una mujer humilde, sencilla, fiel, temerosa de Dios, entre comillas, como lo demostraría cuando Gabriel le dice que el Espíritu Santo vendría sobre ella, a lo que le responde: «Yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí tu palabra». Debemos entender que cuando todo esto pasó, se estima que María tendría unos 15 años de edad. Tenía 12 cuando le es impuesta la decisión de que debe casarse. Ahora, sin entrar en análisis psicológicos y fisiológicos, nos caben algunas preguntas. María fue favorecida por el Señor, como se menciona en un párrafo anterior, porque era, y repetimos, digna, humilde, valiente y fiel, y demostró esas cualidades a lo largo de su vida, o simplemente por una realidad social y dominante de la época a la cual se encontraba sometida y expuesta. ¿Qué pasaría por la mente de una joven de 15 años, en plena pubertad, temerosa de Dios, respetuosa y sumisa de las costumbres sociales como el celibato y la virginidad, y en donde el hombre tenía poder absoluto? ¿Pasaría por su juvenil mente algún tipo de intriga? En su mente adolescente, ¿tendría algún tipo de curiosidad? En su aproximación a José, y aún no estando casados, ¿tendría algún tipo de deseo reprimido? Nada de esto puede ser respondido por la Biblia, o mejor dicho, ni siquiera caben estas preguntas, ya que María era una sierva de Dios, llena de su gracia, y todo esto sería inimaginable siquiera. Abordemos un tema clave en todo esto. ¿Quién es Gabriel? En la Biblia, Gabriel es un ángel, o arcángel según algunas tradiciones, que actúa como mensajero de Dios. Se le conoce por entregar mensajes importantes a personas clave en la historia bíblica, como a Zacarías para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, y a María, por supuesto. En el libro de Daniel, Gabriel interpreta las visiones del profeta. En relación con otras religiones abrahámicas, el rol de Gabriel es similar.
En el cristianismo es reconocido como el ángel de la Anunciación. En el judaísmo, Gabriel se menciona en algunas tradiciones como el que dice a Noé que construya el arca. En el Islam, Gabriel, Jibril, es el ángel que reveló el Corán al profeta Mahoma. Si seguimos hilando fino, nos vamos acercando más y más al título de este video. En el arte, Gabriel suele ser representado como un joven con alas, a veces con vestiduras azules o blancas, y a menudo se le asocia con un lirio, un pergamino o una rama del paraíso. Estas imágenes, aunque no están basadas en descripciones bíblicas directas, reflejan la tradición y la interpretación artística del personaje. La Biblia no ofrece una descripción física detallada de Gabriel. Se le describe como un hombre o con semejanza de hombre en las visiones de Daniel, por ejemplo, y se le identifica por su nombre cuando entrega mensajes importantes. Su apariencia, y aquí un dato interesante, aunque no se detalla, se considera imponente y evoca cierto respeto, incluso temor, pero también atractivo para los seres humanos. Destaquemos que Gabriel tenía la capacidad de aparecerse en los sueños, no solo de María, sino también como lo hizo con José. Dios se comunicó con él, con José, en sueños al menos 4 veces. Un ángel le dijo que María había concebido al Hijo de Dios. Véase Mateo 1:20 al 21. 2. Un ángel le advirtió que huyera con su familia a Egipto. Véase Mateo 2:13. 3. Un ángel le dijo que regresara a Israel. Véase Mateo 2:19 al 20. Y 4. Se le advirtió que no fuera a Judea cuando regresara. Véase Mateo 2:22. Gabriel tiene la propiedad o capacidad de influir tanto en hombres como mujeres. Volvamos unos pasos atrás hacia lo que la religión contempla acerca de la intervención de fuerzas externas al cuerpo. Con respecto a la posesión, se puede decir que la tradición sobrenatural se basaba fuertemente en la idea de la posesión por parte de malos espíritus, los cuales manejaban la mente de las personas, dando como resultado una alteración en el comportamiento, el juicio y otros síntomas físicos. Esta doctrina se conocería más tarde como la demonología. Tal es así que la historia del exorcismo y su relación con la salud mental sobrenatural es muy antigua y se remonta a varios miles de años antes de Cristo. Se tiene constancia de documentos procedentes de sociedades preclásicas como hebreos, chinos y egipcios. Dentro de la tradición sobrenatural en la psicopatología, tal vez el exorcismo sea la más controvertida e interesante para los investigadores. De hecho, ahora se sabe mucho acerca del poder de la sugestión y su influencia en relación salud-enfermedad. En función de los síntomas que desarrollaba el paciente, los sacerdotes lo asociaban a algún tipo concreto de entidad en particular. Por ejemplo, no era lo mismo hacer el mal que hablar payasadas en un idioma desconocido. La demonología era, y sigue siendo, una disciplina muy amplia y variada, sujeta a muchas interpretaciones y llena de simbología. En los primeros años de las sociedades grecorromanas, la demonología se encontraba aún presente en la explicación y tratamiento de los trastornos mentales, aunque poco a poco se iría abandonando esta concepción. Es en la Edad Media donde comienza la utilización de estos nombres que específicamente tratamos de exponer aquí en este video, donde la idea de posesión diabólica estaba aún muy presente en este periodo, donde precisamente se desarrolló la creencia de posesión por parte de fantasmas como los íncubos y los súcubos. Asimismo, hubo un renacimiento de las creencias en seres mitológicos y sobrenaturales. Progresivamente, esta idea se fue desvaneciendo con la aparición de las teorías sobre las causas físicas y biológicas de la locura, así como con el auge de la investigación y la ciencia. No obstante, hoy en día, y pese a la explicación de fenómenos como la histeria y la psicosis, muchas personas siguen creyendo en que las posesiones diabólicas y fantasmales existen. Tal vez eso explique el éxito que tienen las series de películas del género. Algo muy dentro de nosotros quiere creer y a la vez no creer en lo sobrenatural. ¿Cómo entretejeríamos todo esto con la Virgen María? Y he aquí
la pregunta más importante. ¿Podría ser que todas estas creencias religiosas acerca de las intervenciones angélicas y visitas celestiales, que históricamente están narradas en la Biblia y que de alguna manera han alterado el curso de la vida de personajes cruciales para la humanidad, no obstante, hayan mutado a través de la historia y adquirido un matiz más oscuro o simplemente más conveniente para determinadas circunstancias o épocas? ¿Qué tal si los incubus no son realmente lo que creemos que son? Recordemos que en aquella época se buscaba cualquier excusa para condenar y castigar a quien fuere, especialmente por infidelidad o promiscuidad. Pese a la ardua tarea de investigar para esto, podríamos decir que no existe una creencia ampliamente aceptada dentro del cristianismo, ni siquiera como una creencia minoritaria de que la Virgen María concibiera a Jesús por un incubus. La doctrina tradicional del nacimiento virginal sostiene que Jesús fue concebido en María por obra del Espíritu Santo, sin la participación de un padre natural. Las creencias que involucran demonios o incubus para explicar la concepción de Jesús son marginales y no se consideran parte de la doctrina cristiana establecida. La creencia ortodoxa es que María fue la madre de Jesús, concebido por el Espíritu Santo, y que Dios es el Padre de Jesús. Concluyentemente, la idea de que Jesús fuera concebido por un incubus es contraria a esta doctrina. La idea de un incubus como padre de Jesús no se encuentra en la Biblia ni en la tradición cristiana establecida. Sin embargo, a esto cabe otra pregunta. ¿Quién corroboró que María era efectivamente virgen? La idea de la virginidad perpetua de María, que abarca su virginidad antes, durante y después del nacimiento de Jesús, tenía sus raíces en interpretaciones teológicas del nacimiento virginal y en la creencia en la santidad de María y su devoción a Dios, pero no se anuncia explícitamente en el Nuevo Testamento, y con el tiempo se convirtió en una creencia fundamental del cristianismo. Esta creencia fue corroborada por diversos padres de la Iglesia y teólogos, y se declaró formalmente dogma en el Quinto Concilio Ecuménico de Constantinopla en el año 553 después de Cristo. ¿Qué quieren mostrarnos el cristianismo y luego el catolicismo con toda esta narrativa milagrosa y legendaria? Bien, lo que la Iglesia fundamentalmente quiere con toda esta dogmática descripción e imposición acerca de la virginidad de María es mantener todo esto impoluto y puro, pues no se trata de la relación carnal en sí, sino más bien del pecado original, el cual no refiere a tener relaciones sexuales, sino más bien a la desobediencia de Adán y Eva hacia Dios al comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal, descrito en el libro del Génesis. Esta desobediencia representa la pérdida de la inocencia y la introducción del pecado y la muerte en la humanidad, la mancha hereditaria o la alteración en la naturaleza humana que se transmite a toda descendencia de Adán y Eva. En resumen, María es concebida sin pecado original, un privilegio conocido como la Inmaculada Concepción. Esto significa que fue preservada de la mancha del pecado desde el momento de su concepción, a diferencia de todos los seres humanos, quienes heredan la culpa del pecado original de Adán. Necesitaba estar libre de pecado para ser un recipiente puro para el Hijo de Dios. Y toda la odisea vivida por María le fue dada a conocer por medio de este personaje celestial, mensajero de Dios, que se le aparece de manera sobrenatural e inexplicable. Entendiendo los tones y los sones, ¿está bien dicho?, de la doctrina cristiana, comprendemos toda esta narrativa circunscrita a la figura de María, lo cual está bien. Para eso existen las doctrinas, para ser seguidas y no cuestionadas. Y ya terminando, queremos mencionar en este punto otra teoría que tiene un gran peso, pero la cual no tiene un desarrollo exhaustivo en general, salvo por lo expuesto por el profesor James Tabor, erudito bíblico estadounidense y profesor jubilado de judaísmo antiguo y cristianismo primitivo. En su estudio Jesús, hijo de Pantera, plantea la opción de que Jesús tenía un padre biológico llamado
Tiberius Julius Abdes Pantera, o Pandera, que habría sido un soldado romano. La historia es bien intrincada, llena de nombres y lugares, los cuales no vamos a entrar en detalles en este video porque consideramos un tema muy extenso, pero quizás sí nos explayemos en otra mentira de patas cortas. Dejaremos en la descripción un link al video del profesor Tabor. Aunque está en inglés, simplemente puedes subtitularlo, vale la pena. Como resumen final y poniendo en contexto todo lo anterior, pero más específicamente desde el enfoque de la psicología moderna, cuando situamos codo a codo lo sufrido o vivido por este personaje santo, María, y lo posiblemente acontecido a una joven medieval bajo la influencia de un íncubo, ¿qué vemos? En ambos casos, una adolescente inocente, obediente, temerosa, rebelde quizás, sola en las noches cuestionándose miles de preguntas que por una u otra razón no van a ser aclaradas por nadie. Una niña en una sociedad en la que el hombre ejercía un papel dominante y en donde quizás estuviera encomendada a uno que ni siquiera conocía, mucho mayor que ella, y que ni siquiera le atraía. O quizás sí, tal vez ese hombre era atractivo para ella, y por el hecho de estar comprometidos y no casados, la curiosidad y el deseo formulaban ese cóctel irresistible que debía tragar sorbo a sorbo. O quizás también había un tercero, una figura mucho más joven y atractiva, una figura que, escabulléndose en la penumbra de las noches, revela las más profundas incógnitas. Una figura prohibida por la tradición y las buenas costumbres, pero que le susurraba lo que ella quería escuchar, lo que quería aprender, o que osaba entregarle lo que ella quería sentir. En aquella época, a esta figura se la denominó ángel. Siglos más tarde, fueron llamadas demonios. No obstante, en la culpabilidad punitiva de sus jóvenes mentes, en ambos casos parece un sueño, pero es real, tan real como la semilla de su visita para María, o tan real como un incubo.